Gracias. Bueno, pues gracias a Dios por esta mañana que estamos aquí reunidas de nuevo para meditar en su palabra. Y la porción bíblica que estaremos meditando es Hebreos 13, 18 a 19, que como tenemos ahí en pantalla dice así: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Aquí el escritor a los Hebreos, pues definitivamente nos está exhortando a la oración, ¿verdad? Y nosotras sabemos que pues Cristo es nuestro gran ejemplo de oración. En Marcos 1:35 dice que él se iba a lugares desiertos a orar. Y también hay en Marcos, pero en el capítulo 6, verso 46, dice que subió al monte para orar aparte. Él hacía su espacio para tener esa comunión con su Padre Celestial, ¿verdad? Y en otros muchos textos vemos que inclusive pasaba toda la noche orando. Entonces Él nos ha dejado ese ejemplo de orar. Y en Mateo 6, 5 en delante nos da instrucciones de cómo debemos orar. Y nos dice así el Señor Jesús: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí nos está dando nuestro Señor Jesús instrucciones, ¿verdad?, respecto a la oración. Inclusive también en Mateo 26:41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y así es como nosotras, ¿verdad? Cada mañana decidimos el despertarnos, el levantarnos y darle las primicias del día a nuestro Dios, precisamente haciendo estas oraciones como Él nos enseñó. Pero algo también de resaltar, hermanitas, muy importante y muy esperanzador, es la promesa que tenemos también de nuestro Señor Jesús en Marcos 11:24, que dice de la siguiente manera. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, algo demasiado importante que tenemos que hacer es tener esa confianza, esa certeza, el creer que se nos será concedida esa petición, porque es una promesa de nuestro Señor Jesús. Ahora, no nada más tenemos el ejemplo del Señor Jesús, también tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. La iglesia en el primer siglo era una iglesia que oraba. Son demasiados los textos que tenemos, ¿verdad?, de ejemplo. No los podemos meditar todos, pero hay un ejemplo que quiero compartirles en Hechos 12. Del 6 en delante, sabemos que es la historia cuando el apóstol Pedro fue librado de la cárcel, pero por cuestión de tiempo vamos a dar lectura solamente a los versos 11 y 12. Dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pongan atención a la siguiente frase donde dice: donde muchos estaban reunidos orando, ¿sí? Ahí estaba
un grupo de hermanos nuestros, los primeros cristianos, orando porque el apóstol Pedro estaba encarcelado y que vemos que su oración fue respondida y él fue liberado por ese ángel, incluso llega y ahí los encuentra orando. Entonces, la iglesia primitiva fue una iglesia de oración y es un ejemplo digno a imitar por nosotros. Y pues sin duda alguna, el apóstol Pablo también es uno de los que nos exhorta siempre a la oración. Sabemos de memoria y hasta lo cantamos en corito, Primera de Tesalonicenses 5:17, que nos exhorta a orar sin cesar, es decir, orar siempre, orar en todo tiempo, ¿verdad? Y en primera carta a los Corintios, en el capítulo 14 y verso 15, también nos dice, orad con el espíritu, pero orad también con el entendimiento, es decir, que nuestra oración sea ordenada, hermanitas. La oración sabemos que siempre va dirigida al Padre, que debemos siempre incluir palabras de alabanza hacia Él, como por ejemplo, bendito Padre, Padre amado, etcétera. Pero luego van acciones de gracias, darle gracias por todo lo que Él nos da. Luego van las peticiones y al final siempre debe hacerse en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Entonces es algo también que debemos de tener presente siempre, ¿verdad? La oración es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es orar con el entendimiento. A veces, pues oramos y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es cuando hay un bautismo, hermanas. Entonces, debemos estar estudiando, escudriñando las escrituras bien para hacerlo de la manera que a Dios le agrada, ¿verdad? Entonces, la oración siempre es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y siempre va dirigida al Padre. Y el Espíritu es el que intercede por nosotras para que sepamos qué es lo que vamos a pedir, ¿verdad? A nuestro Señor. ¿Ok? Bueno, otro apóstol que también nos habla respecto a la oración es el apóstol Santiago. En la carta de Santiago, en el capítulo 5 y verso 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tanto el escritor a los hebreos como aquí el apóstol Santiago nos está diciendo, oremos unos por otros, ¿verdad? Es muy importante y es lo que hacemos cada mañana. Gracias a Dios por esa buena disposición de cada una de ustedes, ¿verdad? De, como decimos, ¿verdad? Salir de la cama, levantarnos y es lo primero que tenemos en nuestra mente, el estar unidas en oración al Padre, porque Él ve todo esfuerzo que hacemos y créanme que no es en vano. Bueno, en cuanto a la oración, nuevamente el apóstol Pablo en Efesios 6, en los versos 18 al 20, nos habla de la siguiente manera y nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí también nos está exhortando, ¿verdad?, de que oremos en todo tiempo, que seamos perseverantes en la oración, ¿verdad?, que velemos en ello y pues también Él pide que oren por Él, ¿verdad? Para que Él pueda seguir compartiendo el Evangelio, ¿sí? Entonces, oremos también nosotras por quienes predican la palabra, por los evangelistas que comparten con aquellos que aún no conocen de nuestro Señor, ¿verdad? Para que esa semillita caiga en tierra fértil, por los ancianos, por los enfermos, en fin, tantas cosas por las cuales orar y que pues este grupo es un grupo muy organizado, ¿verdad? Por eso cada día tenemos diferentes
peticiones que hacer, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial. Entonces, esto es hacerlo de una manera ordenada, como a Dios le agrada. Entonces, pues como les comentaba, es innumerables los textos que tenemos, los ejemplos de personas de oración, pero pues quedémonos con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que pasaba noches enteras orando, que se apartaba un lugar para estar concentrado y en comunión con nuestro Padre Celestial. Ojalá y que pues nosotras sigamos con ese mismo sentir. Gracias a Dios por este grupo que ya casi vamos a cumplir los 4 años, ¿verdad? Yo tengo 3 con ustedes, pero eso es perseverancia, como nos exhorta el apóstol Pablo aquí en Efesios, ¿verdad? Que seamos perseverantes en la oración. Dios dará la respuesta en su tiempo, que es perfecto. A nosotras solamente nos corresponde seguir orando siempre y no desmayar. Pues esta es la meditación en esta mañana, hermanitas. Ojalá sea de ayuda a nuestra vida espiritual y pues que Dios me las bendiga y que tengan un excelente día.